Ya buenas tardes, ahora sí ya son tardes. Muchas gracias al Centro Universitario UTEC, gracias por la atenta invitación. Y es un gran gusto y un honor estar compartiendo el panel con los expositores que hoy nos acompañan. Sobre todo me siento favorecido porque, con excepción de mi tocayo Mario Nuño, los demás son abogados, debidamente representados la profesión de abogados, así que no paso por alto que me toca representar dignamente a todos los contadores que estén aquí, así que espero hacer lo adecuado. La maestra se preguntaba qué era el 69, pues ellos como abogados se sorprenden, imagínense nosotros como contadores. Nosotros estamos más preocupados, maestra, no sabemos qué es el 69B. Lo tenemos conceptualizado de manera diferente, pero bueno, hoy el 69B vinieron a darle en la torre. Así que pues, habrá que estar atentos. De veras es interesante escuchar la opinión de las autoridades, la opinión de abogados como Marco, que se dedica a toda la parte contenciosa, a la parte del litigio de defensa fiscal. Van a escuchar en un rato más a Fernando como penalista, pero también de repente cuando Sergio Flores, organizador de este gran evento, se le ocurre incorporar la parte del contador público, pues nos pone a sufrir. Y nos pone a sufrir porque normalmente nos etiquetan o nos ven como que nada más hacemos cálculos o que somos de manera ya prescrita muy cuadrados. Pues déjenme decirles que tengo la enorme fortuna de tener el respaldo del apoyo de muchos empresarios y de muchos contadores, y les puedo hablar con suficiente autoridad moral de lo que normalmente le pasa a los de este lado, al empresario, al que todos los días tiene que hacer por que este país funcione, trabaje. Y lo que les voy a platicar es de eso, cómo lo ve un contador dentro del negocio en marcha que nos toca cuidar de acuerdo a nuestros postulados dentro de nuestra profesión. Así que si me ayudan con la primera lámina, por favor. Tendríamos que empezar aclarando, este 69B a quién le aplica. Y traté de buscar una lámina, Luis Carlos, que me estuvo ayudando. ¿Qué ponemos? ¿Qué hago para que más o menos la gente entienda el alcance de este 69B? ¿A quién le aplica? Afortunadamente, estoy seguro que esta lámina la van a recordar más que cualquiera de los textos que podemos poner, porque la mente es imagen, lo que graba son imágenes, por eso se nos olvida. Yo les puedo estar preguntando ahorita lo que acabo de decir hace 30 segundos y ya no se acuerdan de lo que les dije. En cambio, las imágenes dicen cosas diferentes. Como no me escuchó quien lo va a cambiar, déjenme agarrar el control. Esa es la ventaja de ser expositor, aquí sí puedo tener el control. Ahí está, perfecto. ¿A quién le aplica? Pues prácticamente deberíamos decir que le aplica a todos, pero no es cierto, no le aplica a todos. Hay más de 12 millones de personas que viven en la economía informal que no les aplica, lamentablemente. Ellos, el tema del 69B, si son netos o son nefos, les tienen sin cuidado. Es más, seguro estarían gustosos de pagar el evento con tal de que alguien se enterara de que son netos y nefos. Nos hace falta incorporar a esos casi 12 millones de personas que andan en la economía informal y que no contribuyen en este país a sostenerlo. ¿A quiénes no les aplica? Evidentemente, al universo más importante que tiene este país, que son los asalariados. De los más de 45 millones de personas que están inscritas en el RFC, el 67% son personas, el 96% son personas físicas, y de ese 96%, el 67% son asalariados. Así que ese grupo de 67%, que son casi 25 millones de personas, pues no les aplica el 69. Sin embargo, ha sido la razón por la cual nace el 69.
Qué absurdo, ¿no? Y lo van a ver. Así que no les aplica ese número. Les aplica a las personas físicas con actividades empresariales, algún médico, algún arrendador que se le ocurre ir a comprar una factura. Le aplica, por ejemplo, a cualquiera de las personas morales que están en este país. No a todas las personas morales, no a todas, porque dentro de las personas morales están los sindicatos y están los partidos políticos, que tampoco los vemos formados en la línea, ¿no? Y también hacen tipo de operaciones como estas. ¿A quién se aplica? Al 1.500.000 personas morales que sí forman parte del padrón del RFC. A eso les aplica. Así que, en términos de igualdad, utilizando los términos de los abogados, pues deberíamos de pedir que fuera más extensivo, que si vino para quedarse, nos ayude a que se incorporen más. Yo sé y tengo conocimiento, no paso por alto ello, de que la autoridad ha implementado medidas para tratar de acercar a ese tipo de personas para que vengan y contribuyan. Pero lo que resulta verdaderamente increíble es que los convencemos inclusive dándoles dinero. Les pedimos que se incorporen, les damos dinero, 4,000 pesos para que te des de alta, y luego la luz se da alta y luego, pues, como buen mexicano, pasan unos meses y se da de baja, ¿sí? Nadie lo obliga a que permanezca ahí. Pero bueno, son las cosas que tendremos que ir mejorando y se desea correctamente. Estos esquemas son perfectibles. ¿Hacia dónde le pico? Para que se mueva. Así como para allá, al foco. Porque me siento así como la PGR ahorita, que me enfoco aquí en la pura cara. Si apenas voy empezando la plática, no entiendo. Eso estoy diciendo, cuando me toca Fernando, ya que no me falta que nada. Decía bien Marco, todo tiene una razón de ser y creo que es importante no perderla de vista. Se dice que en historia, al igual que en impuestos, somos todo lo que recordamos y lamentablemente no nos acordamos de muchas de las cosas. Eso no aplica, y hago la acotación para las damas, ellas siempre se acuerdan de todo. Así que esta acotación es muy válida. ¿Cómo empezó? Con los esquemas corporativos para optimizar recursos. Cualquier empresario en un derecho legítimo busca cómo racionalizar sus recursos, cómo utilizarlos de mejor manera posible, y no está exento de caer o sucumbir ante las garras de la tentación de estar haciendo prácticas poco ortodoxas o éticas. De ahí se empieza a generar la necesidad de optimizar cargas que verdaderamente existen y que en muchos de los casos no se justifican. Hay una ley, y ustedes mejor que nadie la conocen, una ley que en este país, además de ser paternalista, siempre es proteccionista de los intereses de ese trabajador, cuando es una ley que evidentemente buscara promover la eficiencia, la productividad, buscar que tuviéramos empleos mejor pagados más que tener un número mayor de empleos, la ley federal del trabajo. Y ahí se consagra un tema de participar a los trabajadores un 10% de las utilidades que tenían las empresas. Razón por la cual muchos empresarios, evidentemente, al ser una erogación que tiene que sufrir, sacarla de su saldo bancario, ¿qué es lo que primero que piensa? Pues cómo me puedo ahorrar ese 10%. Sobre todo hasta el 2005, que cuando esa erogación, siendo estrictamente indispensable, no la podía deducir el patrón. Resultaba evidentemente ridículo que, siendo un mandato constitucional y previsto en la Ley Federal del Trabajo, no se pudiera hacer deducible tal erogación, siendo tan estrictamente indispensable. Bueno, así empezaron las cosas. En el tiempo, el legislador se dio cuenta que era necesario atender el reclamo del sector empresarial y decir: oye, si me obligas a pagar esa PTU, pues es un gasto para los que estamos en contabilidad. Nos queda clarísimo que a todo ingreso le corresponde un costo-gasto. Pero también Luca Pacioli sabía exactamente que si abonábamos a banco teníamos que cargar a algún lado, y ese cargo era un gasto, y resultaba absurdo que no fuera deducible. Al permitirnos ahora hacerlo deducible, seguimos con una inercia que debimos haber cortado de tajo. Hoy, más que hacerlo deducible, nos permiten disminuirla, el monto de la PTU que pagamos del 2006 para acá. Parece que algunos empresarios se quedaron con la idea anterior, y a pesar de que ya se modificó, también algunos de ellos no se han quitado la venda de los ojos.
De ahí, Juan les decía, 25 millones aproximadamente de personas físicas asalariadas en este país. Lamentablemente 14 millones de ellos ganan menos de 4 salarios mínimos, así que ni siquiera contribuyen. Por el contrario, hay que darles subsidio al empleo. Y al darles subsidio al empleo, el patrón lo ve como si estuviera dándole un sobresueldo al amigo, cuando en realidad es una descarga que estaría generando a través del gobierno federal, porque ese subsidio al empleo lo puedo utilizar para descontarlo de mis impuestos a cargo. Y hago esas acotaciones porque van a ver qué interesantes se ponen en estos temas. De ahí que entonces empiecen a hacer evaluaciones de la forma de remunerar a los empleados, a los trabajadores, y nazcan esquemas, mecanismos que nos permitan optimizar la base del Seguro Social y del Infonavit. Y también tiene un origen, por supuesto que tiene un origen. El mal servicio que recibimos en las dependencias del Seguro Social, por supuesto. La gran corrupción que existió durante tantos años en el Infonavit, y por más créditos que se dieran, eran insuficientes para sufragar la necesidad de casa de habitación en este país. Todas esas cosas, en el ánimo del empresario, sin justificarlo, empezaron a buscar la necesidad de optimizar su base. Y fíjense qué absurdo. Yo no sé si estuvo hecho adrede o no, y eso no lo puedo asegurar, pero llama la atención que en el año 2005 se reforma la ley del Seguro Social, y de repente un grupo de abogados se da cuenta que hay un error en el proceso legislativo. Curiosamente, los artículos que se mueven o que se modifican tienen que ver con el tema de la determinación del salario base de cotización de los trabajadores. Interponen medios de defensa y contra todos los pronósticos ganan los litigios. Ganan los litigios argumentando que el proceso legislativo que se siguió para hacer la modificación a esos artículos en la ley del Seguro Social era incorrecto, era improcedente, porque quien lo había propuesto era la Cámara de Senadores y no la Cámara de Diputados. Así se presentaron los primeros amparos y se ganaron. Ante la noticia, ya ven que en este país es muy fácil ahora comunicarse. Si antes era así, hoy con los medios de comunicación y las redes sociales es más sencillo. Se empiezan a presentar una serie de amparos, se da cuenta, en este caso, los tribunales del impacto económico que está produciendo esto, y deciden cortar y cerrar la puerta. Se empiezan a negar los amparos en favor de los particulares, siendo que el argumento era exactamente el mismo con el que se ganaron los primeros amparos. Así que encapsularon el tema para unos cuantos. Ese grupo de cuantos hoy siguen operando desde ese entonces a la fecha. ¿Y qué ganaron? Que en tanto la ley del Seguro Social no se modifique en esos artículos, ellos no tienen por qué pagar las cuotas al Seguro Social. Entonces ubican a una persona en esas condiciones. Ese amigo en esas condiciones dice: oye, tengo dos alternativas. O vendo este negocio para sacarle ventaja, o lo exploto. Y decide explotarlo. Pero cuando se da cuenta que al decidirlo explotar, simple y sencillamente nada más tiene un grupo de trabajadores muy reducido, una plantilla de trabajadores muy reducida, empieza a pensar: ¿cómo le hago para que este negocio sea más grande? Y dice: pues necesito invitar a más personas que se incorporen conmigo, porque los efectos del amparo son personalísimos, no se los puedo transferir a nadie más. Pero sí puedo traer a todos ustedes como empleados conmigo. Y no los puedo traer conmigo. Y en automático dejan de ser empleados en donde están y pasan ahora conmigo. ¿Y qué gano? Que no van a pagar cuotas del Seguro Social. Y así estaba pensando. Y nace así. De repente me los traigo de este lado. No pagamos cuotas del Seguro Social, pero se olvidó que somos seres mortales, somos seres humanos, que también tenemos sentimientos. Y de repente, ¿qué sucedió? Pues se enfermaron. No se diga si es un viernes o un lunes. ¿Sí? Curiosamente, ¿por qué creen que existen los 3 días que no los paga el patrón en la ley de Seguro Social desde 1934? Por el tema del alcoholismo. Era la razón. No te pago los 3 días porque siempre te enfermabas miércoles, jueves o viernes, o lunes, martes y miércoles, ¿no? Nunca se enfermaban el fin de semana. ¿Sí? Entonces, curiosamente, sucede esto y se dan cuenta que al enfermarse iba al Seguro Social, le trataban de dar atención médica, y la clínica del Seguro Social decía: oye, aquí la 46 decía: oye, pues tú no eres empleado, tú no estás pagando cuotas. No, sí soy empleado, pero no pago cuotas. Ah, tú no te doy servicio médico. Y empezaron a tener problemas para dar el servicio médico. ¿Y qué hicieron?
para evitarnos un conflicto con el Seguro Social, pues pongámosle 2 salarios mínimos o un salario mínimo. Ya teniendo un salario mínimo, ya está obligado a darle atención médica. Y lo han hecho, pero lo han hecho patrones de la iniciativa privada, por supuesto, pero también patrones de la iniciativa pública. Hay muchos municipios metidos en esto. Hay gobiernos de los estados, dependencias del gobierno, con estos esquemas, con el esquema que mejor conocemos como el outsourcing, donde desconocemos la relación de trabajo. Se dieron cuenta que era efectivo no pagar seguro social, y alguien dijo, oye, pero también traemos crédito al salario, subsidio al empleo, pues vamos a aprovecharlo. Pues ahora tampoco pagamos impuesto sobre la renta. Ya no nomás pagamos seguro social, tampoco pagamos impuesto sobre la renta. Y se vuelve fabuloso el tema, ¿no? Y no conforme con ello, te voy a dar una factura y tú vas a generar una deducción y hasta te acreditas el IVA. No, bueno, todo va funcionando y va creciendo la obra y vamos permitiendo que esto siga caminando. Alguien dijo, oye, si ya estás beneficiando al trabajador, el patrón que gana con todo esto. Bueno, pues también hagamos copartícipe de esto al patrón, a la persona física. Implementemos esquemas de flujo, y lo decía bien la maestra. No está pensado en el tema de las outsourcing. También se están emitiendo constancias con CUFINES, con CUCAS, que sabrá Dios si existen o no existen esos atributos fiscales, sin embargo así se les remunera a algunos accionistas y altos directivos. Habrá que ver si atrás de eso existen esas CUFINES y esas CUCAS. ¿Y cómo se están remunerando a esas personas? No conforme con ello, generaban ingresos exentos y evidentemente les provocaba hasta la generación de saldos a favor en las declaraciones anuales de muchas de las personas físicas. Y finalmente, ya después de pasar por todos esos esquemas de evolución, esa metamorfosis que va generando todo este proceso, llegan con la simple y llana operación de vender una factura, lo cual evidentemente atenta hasta contra la inteligencia del más, iba a decir feo, pero aquí hay muchas más. Ustedes se imaginan, alguien decía ahorita allá afuera, qué bueno que existe un 69, yo también lo aplaudo, en tanto ataque ese tema de vender facturas. Mi mujer, mis hijos y sus servidores se los agradecemos, porque nosotros vivimos de prestar servicios. Y no es posible que con la mano en la cintura alguien llegue y logre convencer a otra persona, se necesitan 2 turnos, y logre convencer a otra persona, decir, pues cómprame esta factura, me pagas un porcentaje, y fácil, tú deduces y te acreditas el dinero, por supuesto. Para eso no se requiere venir a estudiar, no hay necesidad. Oye, Mario. Sí. Y luego decían, es que el fiscalista no dijo. Sí, no, más grave. Más grave todavía. Nos hablaba más de alguno de esos empresarios y nos decía, oye, aquí están los de la empresa fulana tal que me están ofreciendo un esquema así, puedes venir a platicar con ellos porque es que tú no traes opciones interesantes. Este compadre es vanguardista y está a la moda. Entonces, me mandaban llamar y como la cara me favorece, en automático se asustaban, ¿no? Me ayudaba ahí un poquito. Me decían, yo me dedico a asesorar, ¿no? Si ¿tú qué eres? No, yo soy dentista. ¿Tú eres dentista? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, no, es que yo vendo facturas, no te preocupes. Ah, y eso es una modalidad, ¿eres repeco? ¿Qué diablo eres? ¿Cómo tributas? ¿Eres un erizo? ¿Cómo le haces? No sé, pero seguro que con esto no pagas impuesto. No, bueno, o soy un outsourcing, soy fulano de tal, tenemos un esquema que va a funcionar y va a funcionar. Y lo dejamos crecer, lamentablemente dejamos crecer. Se estiman más de 6 millones de personas metidas en este tema a nivel nacional. Es un tema que incluso puede ser un tema de corte social. Ya perdí el control. Gracias. Así lo podríamos resumir. Todo empezó con un tema, no es una cruz, es para que se persigue. No tiene nada que ver con la época, simplemente es un cuadrante. Todo empezó con un tema de buscar cómo separar la fuerza laboral de los activos duros, los activos que generan la productividad
autoridad y representar una medida de protección al empresario que protegiera su patrimonio y que le diera continuidad para que ese negocio continuara como tal. Así empezó, tratando de evitar que estuvieran concurriendo el inventario, los activos fijos y la fuerza laboral, buscando que la PTU se pagara de acuerdo a la proactividad y la relación y la actividad que desempeñaba el trabajador. Después, viene y se reforma el 1 de diciembre del 2012 la Ley Federal del Trabajo, ya cansado más de alguna autoridad, por supuesto estrechamente vinculada con la relación laboral, la Secretaría del Trabajo, incorporan el tema de la subordinación, tratando de acotar el tema de la relación de trabajo. Y luego nace desde el 2012 también un tema que nos llamó mucho la atención, el tema de la ley antilavado, mejor conocida como la ley antilavado, que mencionaba la maestra, que tiene una connotación totalmente diferente. A muchos de los trabajadores les pagaban con efectivo, les depositaban en efectivo. De repente parecían que entidades pagasen en sus cuentas bancarias en efectivo. Y la pregunta que le hacemos al amigo, ¿y ahora cómo demuestras tú desde ese eso? Lo que te pagan. No, es que es mi quincena. ¿Cómo si eres socio de una cooperativa? ¿Cómo si eres trabajador? Los sindicatos, hay sindicatos que tienen nóminas. Ya tuvo que salir una disposición, un criterio no vinculativo para decir que los sindicatos tienen prohibido realizar ese tipo de actividades. Y si es como la ley antitortura en este país, es porque hay tortura y hay sindicatos vendiendo, ¿no? Si no, no habría esa ley. ¿Sí? Así que nace la ley antilavado y habría que preguntarle a esas personas, ¿ya me diste las consecuencias del tema del antilavado? No tiene cuantía, ¿eh? Y la diferencia entre un delito fiscal y un delito de lavado de dinero es que el tema es igual penal, la diferencia es que uno tiene derecho a defensa y el otro no. La gran ventaja es que son delitos federales, de 3 a 6 años de prisión, cómodamente en una celda. Si alguien conoce el reclusorio Oriente en la Ciudad de México, está así, si lo ven de frente, está dividido en dos, el foro común y el foro federal. En el foro común, pues, aquí están todos los que roban, matan, asaltan, violan, todo lo que ustedes quieren. Y acá está el grupo muy selecto. Los narcotraficantes, los contrabandistas, los que atentan contra las leyes federales de comunicación y los evasores fiscales. Más o menos así, ¿no? Mi estimado Fernando. Así. ¿Qué ventaja tiene? La visita conyugal de este lado es diaria. Eso es lo más reducido, no se hace controlar. Y también puede ser sin la esposa, puede ser diferente. Acá es requisito sine qua non, es una vez al mes y con la señora, ¿no? Está complicado. El otro tema, el Código Fiscal del 69. Y nace el 69 y la preocupación que tenemos es lo que sigue. ¿Qué nos preocupa? Que ojalá se ataque el 69 y nos vayamos a las consecuencias. Hoy sabemos que la autoridad ha emprendido acciones concretas y estrictas en contra del manejo de las famosas outsourcing, esas cooperativas que hasta hoy todavía siguen operando. Y sabemos que tarde que temprano, maestra, van a terminar tomando acción. Ojalá sea lo antes posible, porque finalmente aplaudimos que se haga eso. Pero se tiene que dar cuentas a la sociedad, porque todos sabemos que existen. Esto es como el demonio y el Sancho. Existen, pero nadie los quiere ver. ¿Sí? Así que mientras ustedes están tomando cursos aquí, no les quiero platicar. Yo invité a mi esposa y aquí está afuera. Yo lo lamento por los que vienen aquí a perder sus 5 horas en la mañana. ¿Cuál es el tema que nos preocupa, viéndolo desde el sector empresarial? Que esquemas como el 69 vengan y atenten contra la libertad que tiene la persona, en este caso el empresario, de manejar de manera correcta su patrimonio. Esto es la libertad de asociación consagrada en el artículo 9 constitucional, de hacer y manejar su patrimonio de la mejor forma que le acomode, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando sea lícito. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Hablamos de los accionistas, las personas físicas, tenemos a la empresa comercializadora, hay una empresa que produce, la que fabrica,
Y hay una empresa que almacena, que maneja todo el tema de logística, los servicios de logística. ¿Por qué se decidió una empresa que bien pudo estar concentrada todas las actividades en una sola, hacerlo en tres? Por cuestiones de mercado, por cuestiones geográficas, por cuestiones de patrimonio, por cuestiones de ventajas fiscales que le podían pensar. Y cada vez que hablamos de ventajas fiscales, parece que está satanizado el tema. Pero estoy convencidísimo, después de casi 32 años que tengo de andar en esto, no empiezan a sacar cuentas, pero yo empecé como desde que estaba en la primaria con los temas de planeación fiscal. Que no puede concebirse una empresa sana si no tiene una adecuada planeación fiscal. Y por favor, no entiendan, no confundan ni malinterpreten el tema de planeación fiscal con el tema de evasión. Vender facturas es un tema de evasión fiscal. Yo estoy hablándoles de una empresa que está constituida, que genera empleos, que se preocupa por manejar las finanzas de este país, generar y ser un motor de crecimiento en este país. No estoy diciéndoles de una empresa que compra facturas, estoy hablándoles de alguien que decide manejar su patrimonio en forma separada. Tiene su comercializadora, la que produce, la de centros de servicios de logística. Tiene la empresa que tiene el personal por temas de PTU. Eso es una explicación fiscal. Oye, de un tema laboral, ahora andamos en un tema fiscal y al rato va a ser un tema penal. Oye, si lo único que quería era regular el tema de la PTU, yo lo único que quería regular el tema de la PTU, pagarle a mi trabajador lo que con derechos se ha ganado. Y tenemos la empresa de transportación. Oye, ¿para qué tienes una transportista si lo puedes tener dentro de la misma empresa? Nada más por una simple y sencilla razón fiscal. Para efectos del Seguro Social, el amigo operador está expuesto a un grado de riesgo mayor y de acuerdo con la clasificación de ese instituto es la tasa más alta. Y absolutamente en esos criterios inflexibles que tiene de vez en cuando esa autoridad, ¿qué dice? Si tienes más trabajadores, todos los taso con el mismo factor de riesgo, ¿no? Oye, ¿cómo? Si tengo 10 operadores y te los llevas con el factor de riesgo más alto, ¿qué pasa con los 500 que tengo que no operan los camiones? Pues te los llevas también con el factor más alto. ¿Qué se imaginan que va a buscar hacer el empresario? Separa a esos 10 que me están provocando un factor de riesgo más alto y ponlos en una empresa por separado. Eso responde a un derecho legítimo previsto en el artículo 9 de la Constitución. Yo puedo asociarme como quiera, siempre y cuando sea lícito. Siempre y cuando sea lícito. Y ustedes van a decir, ¿y qué pasa con los empleados, los trabajadores? ¿Por qué no están en la operación? Porque no quiero que concurran el tema de los inventarios y los activos fijos en caso de una huelga. Quiero darle continuidad a mi actividad. ¿Y qué pasa en materia de seguro social? ¿Qué riesgo? ¿A qué riesgo puede exponerse alguien que está en la administración, alguien que está en la oficina? También tiene riesgo de trabajo. Se puede quemar con el café, el amigo, al servicio. Puede salir como siempre sucede con su domingo 7, salió embarazada la secretaria. A ver, expliquen ese riesgo de trabajo. Vayan a su casa y platíquenlo. Entonces, el manejar los grados de riesgo era más sencillo establecer que puedes tener dentro del mismo registro patronal diferentes grados de riesgo y pagar en función de lo que cada uno está expuesto. Sin embargo, sí está. Bueno, ¿cuál es el tema? Que manejamos estas operaciones intercompañías y tenemos un gran problema. La autoridad lo ve, en algunos casos ya nos tocó, que nos dice, no, espérate. Esta operación es inexistente, la de que reciben los servicios con la comercializadora o la que produce, la que fabrica, porque para mí no era indispensable. Los trabajadores de esta empresa deben de ser de esta. Ah, caray, ¿en qué momento te elegiste como el juzgador de todo esto? Y en automático no puedes pedir tu saldo a favor, digo, porque para tu desgracia comercializadora o fabricante, como tú le pagas el 16% de cada peso que le pagas de servicio a la de abajo, para ti en algunos casos, dependiendo de si tu actividad está tasa cero o no, vas a tener saldo a favor. Entonces no puedes venir a pedirme devolución porque considero que es inexistente. Y dijimos, a ver, espérate, ¿qué no el 69 era para que emita facturas? ¿Para que indebidamente es ese tipo de operaciones? Yo no estoy en el 69, no era para mí. ¿Por qué me están invitando en este tema en el que yo no quiero estar? Y así empezaron estos problemas. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahora, como bien lo señalaba la maestra, el 69B, en un solo parrafito de no más de 6 líneas probablemente, se regulan estos postulados y tendríamos que responder a cada una de las
de los 5 cuadritos que tienen ahí enfrente. La pregunta sería, si llega la autoridad y nos revisa y nos va a preguntar, la empresa que te prestó el servicio, y estamos hablando de los servicios ahorita, la empresa que te prestó el servicio, ¿tiene activos? Digo, ¿tiene activos? Y ya vienen los contadores y sobre todo los fiscalistas. Oye, pero es que no dicen qué se tiene por activos. Y empezamos a interpretar lo que no debemos interpretar. ¿Qué se tiene por activos? No hay definición, es un concepto indeterminado y por lo tanto jurídicamente hay una carencia de un elemento de la base del impuesto porque no está sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y yo digo que es inconstitucional. Y empezamos a meternos en unas andanzas. Y luego me tocó escuchar a otro amigo, no, es que como tampoco dice cuánto es el monto de los activos, pues checa mi saldo de cuenta bancaria. Tengo los 5,000 pesos con los que abrí la cuenta, ya tengo activos. No, bueno, está bien. ¿Tienes personal? Si la respuesta es sí o no, nada más puede ser así, no es como Chabelo que se los cataliza por 3, aquí es sí o no. ¿Tienes personal? ¿Sí o no? Si me regreso a la lámina anterior, las 3 de arriba, las 3 primeras, no tienen personal, están abajo. Las 3 de arriba tendría que contestar, ¿tienes activos? Sí. Las 3, una tiene inventarios, otra tiene maquinaria, otra tiene transportes, otra tiene computadoras, lo que ustedes quieran. ¿Dónde están los empleados? En las de abajo. Entonces ya tuvimos un primero rotundo no. Recambiamos. ¿Tienes infraestructura? ¿Qué tienes con infraestructura? ¿Cuentas con instalaciones físicas para ti? ¿O en la misma instalación física compartes el domicilio de todas las demás? No, bueno, pues es que es el 1250, interior A, interior B, incluso cínicamente en la puerta le ponen A, en el privado, en el interior el A, el B y el C, ¿no? La nomenclatura es una sola. Habría que cambiar en el padrón, en el ayuntamiento de cada municipio el tema de la nomenclatura. ¿Cuentas con capacidad material? El representante legal es el mismo, son diferentes, firma por todos, tiene poderes, es el mismo que firma y recibe, el que factura y el que deduce. No, bueno, está complicado. Y que no se encuentren localizados, yo creo que ese lo brincamos perfectamente, creo que es el único que vamos a responder que sí. Bueno, ante esas interrogantes nos van a concluir y nos van a decir si todas tus respuestas son no, pues es un problema de una operación inexistente. Les pregunto, si revisamos ahorita un balance de alguna de las empresas, sobre todo las 2 debajo de las prestadoras de servicios, la de transporte y la de servicios, sobre todo la de servicios, ubiquen el balance del lado izquierdo qué activos traería y del lado derecho qué activos traería. Y nos daríamos cuenta, los que traen muy poquitos activos, si es que no nada, y casi nada del lado del pasivo y capital. O sea que su balance, su situación financiera sería muy pequeña. Y ahí es donde empiezan a generarse esas condicionantes. Generamos saldos a favor como consecuencia de esa facturación intercompañías. Tenemos los estudios de precios de transferencia que dicen que están a valores de mercado los servicios prestados. Sí existen los servicios porque sí hay personal. No estamos hablando de que no exista personal. Que quede claro y hago la acotación de una vez. No es lo mismo hablar de outsourcing que hablar de insourcing. Estas empresas son insourcing, son empresas que están dentro de la estructura del grupo, son empresas propias donde sí se reconoce la relación de trabajo, pero el tema se llama PTO. El tema se llama PTO. Cuando hablamos de outsourcing, estamos hablando primero de saber si reconocemos la relación de trabajo de esos amigos, si les dieron la característica de ser socios cooperativistas o socios industriales o socios en una sociedad civil o socios industriales en un sindicato, como les quieran llamar, y pagar. Si no, en la outsourcing ni siquiera estamos reconociendo la relación de trabajo, bueno, pues tenemos un problema más grave. Acá no, yo les estoy hablando de las empresas de nómina, las de prestadores de servicios de grupo, las insourcing, las que están adentro de nuestra estructura. No es posible que hoy me cuestiones, autoridad, que esa operación es inexistente cuando han existido toda la vida. Ahí están. Las computadoras que se fabrican, no se fabrican solas. No sale la computadora marchando y armándose ella sola, ¿no? Eso solo se ve en las caricaturas de Plaza César. ¿Sí? Existen, hay gente que las arma y están en la nómina de otra. Existe. La operación sí es existente. Bronca es quien compró una factura. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Adelante.
¿Qué busca la autoridad tomar en consideración? Y no lo digo yo, no lo dice su servidor, está escrito así en los considerandos de la exposición de motivos que utilizó la Cámara de Diputados para proponer la incorporación de este artículo 69 al Código Fiscal el año pasado. Y decía, hoy estamos revisando el objeto social que nos percatamos que hay empresas que tienen un objeto social amplio, donde ofrecen comprobantes fiscales por conceptos que se adaptan a todas las necesidades de los contribuyentes. Y sí nos consta que hay empresas que hacen eso. Es más, hasta les dan un menú. Más grave aún, tuvimos la oportunidad en el Colegio de Contadores Públicos, y me consta de ser testigo de ello. En su momento, en ese entonces no existía toda la dependencia a cargo de la maestra, pero estaba la licenciada Nora Caballero. Le hicimos entrega de publicaciones en el periódico, uno de los periódicos de mayor circulación de Guadalajara, donde había un inserto donde decía: vendo facturas, todos los giros. En casos urgentes, la comisión es más alta. Le traían el domicilio un número. Por el amor de Dios, yo creo que lo que hace falta es ejecutar. Lo que hace falta es ese tipo de acciones, hay que aprenderlas, hay que hacerlas. Dice, los comprobantes fiscales correspondientes corresponden a operaciones no suscitadas y no realizadas. Si no existe la operación, evidentemente tenemos un problema. Se emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas en los mismos es solo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones. Efectivamente, se facturan por servicios. Vamos a cobrar servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Pues cualquier servicio. ¿Cuál servicio? El servicio tiene que existir un entregable. En la mayoría de los casos existe un entregable. Oye, y sobre todo cuando son ese tipo de cantidades, pero a veces nos hace falta, y de veras, para la gente de Contaduría Pública que nos acompaña, nuestra función es tutelar y proteger los activos de la empresa. Cuando nos toca hacer la revisión y los trabajos, no lleguemos y le pongamos marquitas a los 18 requisitos que tienen que venir consignados en los comprobantes o en los FDIs. Ok contra el RFC, ok contra el domicilio, ok contra todos estos. Van a tener los 18. El tema es qué están comprando, qué están pagando. Chequen qué están pagando. El comprobante es un requisito formal. La deducción no es el comprobante, la deducción es lo que está atrás, es la operación. El otro es una simple forma de comprobarlo. Así que ojo con este tema. Dice, no cuenta con el personal o bien no es el idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones citadas. Hacía muestreo la autoridad, llegaba y se daba cuenta, iba a algún centro comercial. Aquí hay uno muy conocido en Guadalajara que, como no lograban rentarse los locales para efectos comerciales, los rentaban como oficinas. Y llegaban y rentaban y decían, cuando se hizo investigación en SAT, muchos de ustedes les habrá tocado que ahora dan de alto un negocio, necesariamente va una persona de la administración y hace la inspección física. Una regla elemental en la auditoría, hace una inspección física, va y se cerciora y revisa y dice, oye, ¿cómo que en esta oficina de 3x3, con un escritorio y una máquina, eres una empresa que tiene 5,000 trabajadores? ¿Cómo? Bueno, pues es que todos los tengo trabajando en el SAT o en el corredor industrial, en algún lado, ¿no? Hoy lo cuestiona, hoy va y hace la presencia física. No tiene activos o no son idóneos o suficientes para llevar a cabo la operación citada en el comprobante. Recibe ingresos sin proporcionan las características de su establecimiento. Más grave aún, hay personas que los invitan y son socios industriales, y les hago la aclaración o la diferencia entre el socio industrial y el socio capitalista es el grado, en todo caso, de participación en las utilidades de las sociedades. Y les podría decir, en el caso del socio industrial, dice, no te preocupes, incorpórate a esta sociedad, pagas 1,000 pesos, que es el certificado, y tú no respondes en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tú no respondes en caso de que haya pérdidas, tú solo vas a utilidades. No, pues el amigo feliz. Y más feliz, porque a los 15 días o al mes recibe una cantidad que antes lo tenía como sueldo y se lo dan como utilidades, con una tasa efectiva de impuesto menor o cero. Y la pregunta es, ¿el amigo no sabrá lo que está haciendo? ¿No sabrá lo que está haciendo? Déjenme decirles, sí lo saben, pero muchos de ellos no tienen opción. O es eso, o no trabajas aquí. Lamentablemente. Establecimientos en domicilios que no corresponden a lo manifestado en el RFC
sociedades activas durante un periodo muy limitado y luego se cambian. Oaxaca representa una opción maravillosa para turista, de turismo en este país. Tiene casi 540 municipios de Oaxaca y la presencia fiscal, por más que se quiera, es bajísima. Además, Oaxaca tiene otras necesidades más severas, más importantes. ¿Y qué hacen muchos empresarios o algunos empresarios que no tienen ética? Pues se dan de alta, o este tipo de empresas las dan de alta y las cambian a Chiapas. Ahora intenten meterse a la selva de la Candona a revisarlos. ¿Quién es el valiente? Si no podemos entrar al mercado de abastos, imagínense entrar a la selva de la Candona a Oaxaca, ¿no? Ingresos en el ejercicio casi idénticos a sus deducciones o mayores por escaso margen. Prestan o reciben servicios por casi exactamente los mismos montos o comparten domicilio con otros contribuyentes. Son algunas de las acciones que viene implementando la autoridad. Ustedes pueden ver perfectamente, yo no tuve que pedir que, como Marco, pusieran una lámina en Excel para ver la lista. Los contadores somos ordenados, concretos, específicos. La lámina lo dice todo. No necesitamos cambiar de operador del equipo. Lo único que no me cuadró fue con el número que dijo la licenciada. Yo estaba atento. Dijo la licenciada que había 678 en la lista de los preventivos. Yo traigo 645. Pero aunque no lo crean, está hecho adrede. Ya se lo pedí a Carlos y a Enrique Salinas que me ayudaran, que lo dejaran con la última cifra anterior. Sí. Yo, por ello, ¿por qué siempre somos exactos? Siempre nos pagan los contadores. Está con la publicación previa lo que dice la licenciada. ¿Sí? Por eso desde 645 dije, ahorita en el receso les estaba reclamando a ambos, ¿por qué no pagaron esto? ¿Cómo que no pagó? No, está prevista en el último. Falta enero y febrero, efectivamente. Y 151, dijo la cantidad, 36,000 euros. Lo único que no supe era si a nivel nacional, por estado o con los ejos de prestación, pero a nivel nacional los 36,000 euros o 38,000, pero a nivel nacional. Entonces, ahora imagínense el efecto en cadena de esos 38,000. Si por alguna razón los 678 no logran desvirtuar los efectos o su situación o aclarar su situación, pues traeríamos un efecto de 38,000 caminando, ¿no? Nada más mírale, por favor. ¿Qué riesgos fiscales tenemos? Evidentemente la no deducibilidad y la determinación de los créditos fiscales. Si no es deducible para efectos de impuesto a la renta, en automático traemos un problema con el IVA acreditable que nos traslada. Aunque lo hubiésemos pagado, finalmente no tendríamos la posibilidad de poder acreditarlo. Ya me preguntaba sobre la retroactividad de los 5 años y el grave problema que estamos teniendo, la negativa de las autoridades para devolvernos los saldos a favor en algunos sectores de este país, sectores sobre todo prioritarios, sector primario, que ha sido muy golpeado con el tema al no permitirle recuperar saldos a favor, siendo que era una empresa que toda la vida venía pidiendo sus saldos a favor y que era una empresa que tenía como estructura sus empresas de nómina, su insourcing. Hoy la revisan, la vuelven a revisar, le hacen la vida cansada, finalmente no sale la devolución. ¿Qué medidas preventivas podemos adoptar? Abstenernos de realizar operaciones en el tráfico de comprobantes fiscales, evidentemente. Y al contrario, yo diría como profesión, como profesionista, como auditor público, si lo detectamos, ataquémoslo y tomemos acciones concretas, que se vea que efectivamente se están materializando todos esos esfuerzos que se están haciendo por parte de la autoridad. Efectuar un análisis que permite identificar riesgos con proveedores de bienes y servicios. Imagínense, hace rato alguien del público con un ejemplo muy interesante. Interactuar con alguien que aparece publicado. ¿Qué pasa si la persona de cuentas por pagar, que hoy tiene la encomienda de revisar todos los días el diario oficial de la Federación, para ver si se modificó esta lista, para ver qué sucedió con estos amigos, si los bajamos, si no los bajamos, si los subieron o no los subieron? ¿Qué pasó con estos amigos? Hoy los tenemos que estar revisando, Hoy es parte de la actividad. ¿Qué pasa si el amigo lo revisó? No apareció.
le dio su factura, le pagó, se acreditó su IVA, le dedujo el gasto, va y pide su devolución. Y cuando va y pide la devolución, en el plazo en el que está haciendo su trámite, aparece el amigo como presunto o definitivo. Y el amigo dice: oye, pues espérame, cuando yo lo revisé, cuando yo le pagué, no estaba. Porque tonto habría sido dándome cuenta que al revisarlo apareciera y le pretendiera pagar. Porque ahí sí, con todo conocimiento de causa, sería realmente absurdo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hoy nos toca hacer. Tenemos que llevar a cabo un análisis que permite identificar. Y hoy los contratos de prestación de servicios los tenemos que evaluar y medir. Ya no se trata de pedirle al amigo de al lado: dame una copia de tu contrato de prestación de servicios para poder hacer el mío. Hoy ya no hablamos de prestación de servicios. Cometemos errores tan garrafales. Tenemos una empresa de nóminas y hablamos de un contrato de prestación de servicios cuando deberíamos de cuestionarnos si ese es un contrato de suministro de personal o no. Entonces, cometemos errores tras errores. Hay que revisar de manera permanente las publicaciones realizadas en el DOF. Cerciorarnos que los proveedores cuenten con activos de infraestructura. ¿Cómo le hacemos para verificar eso? ¿Cómo pueden ustedes, dentro de la empresa que termina pagando, contratando un servicio y pagando, verificar que tiene activos, personal, que tiene infraestructura, que tiene capacidad material? ¿Cómo le hacen? Porque hoy nos están pidiendo eso. Y más grave aún, a la gente que trabaja en auditoría, llegan y le revisan sus papeles de trabajo y el pobre amigo se siente como yo, como ahorita con el foco aquí en la cara. Oye, revisó, se cercioró y dice: oye, pero espérame, yo vine a opinar de la situación financiera del negocio. Tú lo que estás pretendiendo es un tema eminentemente fiscal. A mí me contrataron por juzgar si el negocio, si su situación financiera es la correcta o no. Yo no me dedico a hacer una extensión de la nómina del SAT. ¿Sí? Y le preguntan: no, es que de acuerdo con normas de auditoría, tú debiste haber checado. No, de acuerdo con normas de auditoría, yo determino mi planeación de mi auditoría y defino en función de riesgos, en función de controles y en función de porcentajes de alcance qué tengo que revisar, porque va en función de mi juicio profesional. Si tú me dices qué tengo que hacer, ya no es auditoría, porque dejo de hacerlo. Abandono mi juicio profesional. ¿Sí? Y hoy me están exigiendo: oye, es que te debiste haber sentado al proveedor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ir a tocar al proveedor? Oye, necesito que me des tus estados financieros, quiero ver tus liquidaciones del Seguro Social, ¿quieres una nómina? Pues imagínense cuánto nos saldría la auditoría, cuánto tendríamos que cobrar. Hoy le doy la razón a Antonio. Decía: qué bueno que nació el 69B, qué bueno, si se ataca al que vende facturas, pero por favor no lo utilicen para alguien que está trabajando en pro de este país. No lo utilicemos para autorizarle temas de devoluciones de IVA. No lo utilicemos para asustarlo al amigo, porque hoy ha sido una de las cosas que nos hemos dado cuenta que está sucediendo. Hoy tenemos que revisar los contratos con los proveedores. Pues hay que verificar qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? A ver, déjame ver. Si tú no me si tú no pones una cláusula donde me salves o me saques a salvo y sin perjuicio, ¿cómo se dice, abogado? En paz y a salvo. Si no me sacas en paz y a salvo, yo no te firmo un contrato. Yo tengo que revisar. Imagínense, contratan los servicios de seguridad privada que tienen el vigilante de la caseta de cobro, de la caseta de entrada del negocio. Y es un tercero. Ahora, pregúntense si ese tercero, el patrón de ese tercero, primero, si le reconoce relación de trabajo. Segundo, si la empresa en la que contratamos tiene activos, tiene infraestructura, tiene capacidad material, que en caso de que la demandara yo pudiera responder, ella pudiera sacarme un pase de salvo y yo repetir contra ella. Si no podemos hacerlo, tenemos problemas. No iba para nosotros este 69, pero nos está afectando. Tenemos que preparar documentación e información que soporte todas las prestaciones de servicios, los entregables, las minutas, los procesos, los controles de inventario y todo lo que se pueda. Tenemos que hacerlo. Recuerdo haber leído una frase en uno de los periódicos de circulación nacional del director del Seguro Social, donde de manera increíble decía que para él era justo y equitativo la reforma que se estaba proponiendo para homologar la base del Seguro Social con la de impuesto a la renta, para tratar de que esta fuera una sola base que sirviera para cuantificar el impuesto del trabajador tanto por renta como por Seguro Social. Y me hizo acordar de aquella escena tan trágica que le tocó vivir
a dos abogados que se encuentran en la entrada de uno de esos moteles de pago por evento, mejor conocidos como de corta estancia. Se encuentran en la entrada, y lo extraordinario de la anécdota es que cada uno de ellos iba con la esposa del otro respectivamente, y al darse cuenta se quedan viendo de frente. Imagínense la situación tan bochornosa. Se quedan viendo las damas, por primera vez en su vida no hablan, se quedan calladas, no dicen ni refutan absolutamente nada, y después de un par de minutos de silencio, peor que el que está ahorita aquí, uno le dice al otro: colega, como ellos se conocían, colega, pues estamos en una situación complicada, le propongo que hagamos lo siguiente: cada quien toma a su mujer, nos vamos a nuestras respectivas casas y asunto terminado. Le damos vuelta a la página y nada pasó. El otro amigo se queda pensando y dice: colega, es justa, pero no equitativa su solución. ¿Cómo? Cada quien se lleva a su mujer y hacemos de cuenta que no sucede nada. Es justa, pero no equitativa. Nosotros íbamos saliendo y ustedes no, nosotros íbamos llegando y ustedes iban saliendo. Así nos está pasando por el 69. Estoy a sus órdenes. Gracias. Agradecemos la presencia del contador público Mario Ríos Peñaranda. A continuación tenemos preguntas y respuestas. Son 10 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo claro? Ok. En el micro, por favor. Adelante. Ahorita viene el micrófono. Adelante. Mi querido Mario, Vamos a ver. pues las repercusiones que de alguna manera hace rato comenté que qué va a pasar con los clientes, el supuesto EFO, que va a quedar sin clientes. Pero ya no lo veamos desde el punto de vista de los clientes, el prestador de servicio profesional a ese supuesto EFO. Tú o cualquier prestador de servicios se entera que tu cliente salió en la lista como un presunto EFO. Sí, claro. Y evidentemente tú eres totalmente ajeno, porque el Estado va a pensar todo lo contrario, tú eres el autor de todo esto. Entonces dices: oye, pues de entrada lo estás viendo, te dejo de prestar servicios porque te andas portando mal a mis espaldas, y de plano yo no te puedo dar el servicio. O sigues con él y vas a aclarar la situación, entonces se portó mal, que no te preguntó, o si te preguntó, tú le dijiste: no lo hagas, estás cometiendo un pecado. Pues me vale, yo cometo el pecado. O sea, tú como profesional estás descubriendo que un cliente que consideraba honesto está cayendo en la lista de un supuesto F. ¿Cómo reaccionas? No, pues es que ese es el tema. Si contratan la auditoría de cualquier despacho, en automático tendría que cerciorarse de si el prestador de servicio, el que le va a prestar el servicio, cuenta con empleados, cuenta con activos, tiene la infraestructura, tiene la capacidad material, porque de lo contrario de no hacerlo, puedes caer en su puesto. No, pero tú como prestador que vas a perder tu prestigio, porque si la empresa que salió en la lista, pues no solo los clientes le van a tener miedo, también los proveedores de servicios. Y yo por eso estoy pensando ya en retirarme de esto. Quiero anticipar mi salida, mi estimado Rubén. Muy bien. No, el tema es que es gravísimo, pues sí. ¿Cómo puedes resolver eso? Lo decía hace rato Toño. Sale publicado, ubiquen una persona física, sale publicado como presunto, logra desvirtuarlo, pero ya apareció. No hay ninguna lista que diga, donde se le ofrece una disculpa al amigo, que le digan: oye, pues no era tan presunto. Y quedó como persona física. En el caso de la empresa, pues cierra la empresa y ya es otra empresa. Pero la persona física. Sí. Allá el abogado quiere decir algo. Primero, muchas
Felicidades por la exposición, de verdad extraordinario expositor. Nos hizo reír mucho. La calidad no sirvió, pero la risa sí. No, excelente exposición y la razón de todas las planeaciones fiscales, ¿no? Y la historia de los esquemas y de los porqués con el PTU, con el riesgo de trabajo, creo que tiene una justificación muy clara. No se trata, me preguntaban, ¿cuál es tu estrategia como SAT, el presidente del Colegio de Contadores? Lo trabajamos a nivel nacional, la idea es constituirnos en una fuerza fiscalizadora nacional, incluyendo las entidades federativas, pero también los particulares, los despachos, los auditores. Los CPRs son una extensión del brazo de la autoridad fiscal. Y no pensamos volver este artículo gravoso para el EDO, para la empresa seria, para la empresa que está generando oportunidades de empleo, que está pagando sus impuestos. Yo creo que es la más remota intención del 69B. El efecto general que nos da la publicación del listado definitivo para el EFO no quiere decir que el EDO lo tenga. Y cuando yo soy una empresa seria, establecida, celebrando operaciones regulares, difícilmente voy a pedir una factura para simular una operación. Hay un prestador y un prestatario. Hay un enajenante y un beneficiario. O sea, al final de cuentas, si yo soy el EDO, voy a recibir el servicio efectivamente prestado y voy a adquirir el bien o la mercancía que estamos comercializando. Yo ya tengo la materialidad de la operación, no me importa la situación del EFO. Cuando este EFO aparece publicado en el definitivo, yo lo único que tengo que hacer es decir, mi operación específica fue realizada. Acabo de aclarar en 2 días a una persona moral que me dijo, oye, este está publicado agresivísimo del primer listado, pero aquí está mi operación y aquí está mi prestación de servicios, obra, fue mantenimiento y reparación de obra bastante grande. Y me lo demostró y en 3 días le dije, nada más me falta el medio de pago porque no me entregó el medio de pago, no revisé estados de cuenta, pero me entregó un cheque, póliza, cara contra cara, verso reverso, y adelante, acreditó específicamente a una operación. Entonces yo creo que por eso está la publicación, sí, es gravoso estar viendo publicaciones del diario oficial, pero les informo, solo es una al mes de EFOS definitivos. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que entrar, digamos, a supervisar este esquema, todos. La denuncia a una chica ahorita en el receso me comentaba, su maestra es muy comúnmente conocido que las gasolineras venden facturas, que cuando alguien necesita una factura, vaya a una gasolinera y pida la factura y ampare alguna operación. Realmente no tenemos un esquema específico de fiscalización a gasolineras por este tema, lo tenemos por el tema de controles volumétricos, porque el problema de robo de gasolinas es muy serio a nivel nacional. Pero es una muy buena idea y la cultura ciudadana que tenemos de la denuncia. Es muy importante que nos denuncien. Nosotros trabajamos en las áreas de programación, en los sitios de internet, buscando empresas benefactoras que se denuncien. Y de ahí empezamos a investigar. Nos llegan denuncias por casos SAT o por cualquier otra de los medios electrónicos. Entonces, realmente, en la medida que nosotros agendamos las denuncias, ustedes denuncien, y las empresas que son serias vayan soportando documentalmente sus operaciones, yo creo que no, pero me parece que no es tan gravoso. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Una pregunta más. Adelante. Hace rato escuchábamos al abogado, ahora escuchamos al contador. En el caso de las empresas, ya se llama el dueño o los socios que practican estas, pues sí, ilícitas y lo saben, ¿qué tan responsables son los contadores o los asesores penalmente? Bueno, te recuerdo que hay una reforma al Código Fiscal donde ahora ya también el asesor, si participa ahí, tiene repercusión de índole penal. Aún sin tener el beneficio. Bueno, El beneficio es para la empresa. no, pero el tema es si tú lo asesoraste en ese tema, tú sí. No, yo digo en el caso que estamos enterados, pero sin embargo
embargo, los dueños de los socios No, están obligados. si tú no participaste en eso, si tú no lo asesoraste, si tú no interviniste en eso, no, pues el tema sería con el ley. ¿Y qué criterio tomaría el SAT, la autoridad, para aprobar este servicio, sí o sí, no? Tu pregunta contiene un error honesto. Lo que pasa es que quieres referir responsabilidad y no es por el hecho de la factura, es por el hecho conductual. El arreglo en materia fiscal puede ser el contenido mismo de lo ilícito. En penal no. El arreglo de la vida no es ilícito. Si me lo debes con un año, sí. En este caso, el incumplimiento de esa obligación. Si tú me estás comprando una factura y tienes todo, ¿sabes qué es lo que sucedió? Ese es el engaño. Pero ¿quién participó? Puede ser de la empresa o no. Eso es irrelevante totalmente. Es quién participó de facto, se hace la empresa o no. ¿Y cómo empieza la investigación? Uno de MP, pues voy con el facturón, lo va a ver. Tú me diste la factura, sí. ¿A quién? Pues vino Chencho, el chofer del patrón. Chencho, ven, y ahí voy subiendo. Y todos, ¿sí?, pueden ir en una cadena de participación, pero el ilícito se cometerá ¿por quién? Por parte de la empresa, por quien dijo, mete esta factura aquí, ¿sí?, para que 2 más 2, 7. Tú como contador puedes decir, fui inducido, me mandaste la contabilidad mucha, me la mandaste alterada, en fin, pero el hecho de la compra de la factura es quién te la pagó factura. Salió de tesorería, ¿quién te dijo que metieras ese chip? Ahí está, ¿sí? Y no es un tema de defraudación, es un tema de... Gracias. Pido que suba por favor la maestra Carmen Álvarez, directora académica de Campus Washington, y el Centro Universitario TEC otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Mario Ríos Peñaranda por su excelente participación como expositor en el evento de realidades ante los nuevos esquemas de fiscalización EDOS y EPOS con el tema riesgos fiscales, medidas preventivas y correctivas ante los nuevos esquemas de fiscalización. Muchísimas gracias. Director Regional y Central de Occidente de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscal de la Generación de Agentes del Ministerio Público, Agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía de Secuestros en la Procuraduría General de la República, Secretario particular del Director del Centro Federal de Readaptación Social Almoloya de Juárez, titular del Comité Penal de ANADE Jalisco, profesor titular de la Universidad Iberoamericana, así como la Autónoma de México, el Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Con el tema delitos fiscales y consecuencias penales, así como posibles argumentos de defensa. Muchas gracias, solicito su presencia y un aplauso para él. Si me permiten que inicien las proyecciones, no sé si está listo, pero bueno, primeramente, qué padre estar otra vez en Tierra Santa, Universidad. Es muy grato para mí poder hablar con todos ustedes, aunque qué ganas tengo de darles tantos tips, tantas groserías que hemos oído, pero no es el caso. Yo creo que debo iniciar manifestándoles que comprar facturas y vender facturas está mal. Y es una necesidad querer decir, vamos a buscar la manera de defender esto. Como Estado debemos buscar la manera
de hacer esto de manera lícita, pero no podemos estar tratando de adquirir facultades de investigación, de gobernación, en un área que es de la Secretaría de Hacienda, ya que la valoración, la gente de Hacienda no es perito para muchas de las cosas que se han expuesto tanto de parte de la autoridad como de mis compañeros expositores. Eso es cierto, yo me vi en esa dificultad también de poder acreditar cuando no soy contador o el supervisor o el auditor no es perito para saber si 2 máquinas de zapato, ¿sí?, son suficiente materialidad para generar negocio. En fin, ¿deber dinero es ilícito? ¿Deber dinero es contrario a la ley? No. ¿Sí? Deberlo con engaño, como nos ponemos con el compañero, eso puede que sí sea. ¿Pedir dinero es ilícito? No. Pero pedir a sabiendas que no vas a pagar, eso sí. Ofrecer garantías indebidas, eso también es delito. Las deudas de carácter fiscal están consideradas universalmente como deudas de carácter meramente civil. Y sin embargo, está el artículo 17, y ahí están las condenas, las atribuciones y los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Claro que hubo una arbitrariedad histórica, claro que hubo una actitud, decía el contador, hay una actitud de terrorismo, pero el terrorismo es ficción. Cuando lo materializas, cuando lo aterrizas, tienes defensa. Y actualmente ha habido una relación simbiótica en varios temas, en varias áreas del quehacer humano. El arquitecto, el ingeniero, el doctor, el psicólogo, el contador y el abogado. Cuando nosotros hacemos un contrato, lo hacemos con la perspectiva de poner lo que las partes quieren y también con la redacción suficiente, el sustento suficiente, por si un día tengo que ir a defenderlo, su interpretación sea clara. Ahora tenemos que saber si la contabilidad no la van a hacer, no se va a hacer, pero por lo menos junto a mi contabilidad, porque como decía Antonio, reconstituye mi prueba. Le pedimos la contabilidad a la gente y llegan 2009, 2010 en bolsas de Oxxo, ¿no? Aquí está. No, pues así no es. Tus carpetas bien ordenadas. Cheque, póliza, factura, contrato, certificación de firmas. Hacerlo bien, jugar a la empresa. ¿Sí? Lo que pasa es que nadie quiere hacerlo bien. Hay planeación lícita, hay evasión y ilusiones lícitas e ilícitas. ¿Sí? Pues depende con quién te asocias. ¿Existe una CONFIN? ¿Existe una JUCA? ¿Existen beneficios? ¿Existen empresas cumplidoras o no? ¿O tú quieres las cosas rápidas? Pues sí. Y no las quieres. Aquí en Guadalajara pues, están en el 8 al 10 las facturas, licenciada, en Michoacán están a 2, en México al 28, al 22, al 18. ¿Sí? ¿Quieren las cosas fáciles? Así no puede ser. Está mal vender facturas, está mal hecho. Eso sí. En ese ámbito fiscal, todo lo que suceda, todo lo que nos comenta nuestros expositores, te van a dar una revocada terrible. Ahí sí tienes que cumplir facturación electrónica. Toda la cantidad ahorita, el 53 es complemento al 59 en cuanto a la presunción. ¿Una presunción es suficiente? ¿En serio? Tengo que dar toda mi información, que la contabilidad, una parte es documentos privados. ¿Y no será que ya inician facultades de supervisión? ¿De facto? El derecho fiscal es un derecho formal. Debe ser con los papeles, eso debe ser suficiente. Y quieres actuar como una autoridad de derecho real. El problema es ese, que no nos defendemos, que no hacemos valer el negocio jurídico que nos decía Antonio. Artículo, por favor, anotarlo, 2081 del Código Civil Federal. Ahí se define lo que es el acto singular y dice donde las partes confiesan o reconocen que el otro miente o que yo mentí. Y si yo llevo a las dos partes fluyendo y dicen que sí fue cierto, ¿qué tanto tus pruebas para materia penal son suficientes? Debo decirles que en cuestión de defraudación fiscal, este es un delito fiscal, pero no necesariamente es defraudación. Hay muchísima defensa. Desafortunadamente, en aquella cancha fiscal, sí te van a revocar y juegas con las reglas del dueño del balón y tienes que cumplir lo que dicen los términos. Y para no hacerlo, garantiza el crédito. De entrada, pues la pusiste y no sabes si te van a conceder el derecho.
Es evidente, no nos hagamos. El procedimiento no nos da tiempo suficiente para procesar todas las cajas que llegan. Todas van a salir diciendo, oye, no desvirtuaste, ¿sí? Y los criterios que nos mostraba también Mario, que es no estás localizado, no tienes suficiente estructura, no tienes personal. En penal son la presunción suficiente para decir que hiciste algo indebido. Permítame, pero esa es la verdad. Es más, cada día que se haga más electrónico el tema fiscal, cada día se va a ir más la gente. Es más difícil agarrar un programa. Es un ejemplo que quiero poner más tarde, pero se lo voy a comentar de una vez. ¿Qué pasa si yo tengo una máquina de refrescos aquí y doy una corcholata? La meto a la maquinita, opero el sistema y me da un refresco. ¿Eso es un delito? Decía una prima, pues le diste como 5 centavos, le diste como 8 pesos, pero ¿será un delito o no? Y si es delito, ¿qué delito es? ¿Es fraude? ¿Robo? ¿Abuso de confianza? Abuso no es, porque el abuso es destinarle a alguien algo para que lo lleve a A y A se B. No. Sí. El dueño de la máquina no me dio nada para que yo lo destinara. ¿Será un robo? ¿Me apoderé de algo? ¿Desapoderé a alguien de alguna propiedad, de un patrimonio? ¿O lo engañé? ¿Engañé a la máquina? ¿O al dueño de la maquinita? ¿Qué es? Es un robo. Los hackers roban, no defraudan. Porque para defraudar, para hacer un fraude se necesita un ser inteligente y la máquina no lo es. Eso es una manipulación del sistema. Era lo mismo que yo llegara con unas ganzúas y abriera, o meter la mano, abrir la tapa, en fin. Eso es robo. ¿Cómo voy a cometer defraudación fiscal si cuando hago mi contabilidad en mi oficina y agarro mi token, ingreso al sistema, hago mi declaración de vaciado y luego hago mi transferencia, nunca voy con la dirección? ¿Cómo se va a cometer entonces el fraude? Esto es una situación que advertíamos, oigan, no estamos generando una ley a la par de las necesidades y de los avances tecnológicos. Ahí pues ya no hay defraudación fiscal. Sí. Bueno, no escuchen al diablo también, pero déjenme iniciar, si me ayudas con la primera lámina. Otro error honesto que sucede es que pensar que el comprar o vender facturas, adquirir, enajenar, utilizar facturas es un delito que requiere la querella de la Secretaría de Hacienda y no, mucho cuidado. Aquí está el artículo 92, en que su primera fracción nos dice 108, 109, 105, 8, 9, 11, 12 y 14, no viene el 113. El 113 es de oficio y lo puede hacer no necesariamente la Procuraduría Fiscal, cada administrador. La licenciada desde su silla puede pararse, cruzarse a Reforma y hacer la denuncia. Puede ir ella, puede ir cualquiera, es un delito de oficio. Ahí sí, cuidado. No necesito todo el procedimiento interno de la Secretaría para ir y denunciar la compra-venta de facturas 113 fracción tercera. Por políticas, sabemos que la autoridad no nada más va a denunciar este delito. Me van a decir, caray, entonces comprar, vender facturas significa que puede haber una suma de delitos. Sí. Les voy a pedir que vayan haciendo lectura de las láminas para irme apurando un poquito. Puedes adelantar. Es decir, en caso del EFO, en cuestión penal, ese está crucificado. Ese no tiene otra manera porque hace con dolo una actividad que sabemos que está mal. Pero si yo genero una factura y se la vendo a una empresa y la empresa no la reduce, ¿cometí algún delito? Porque al final de cuentas, si leemos bien, es para los ceros, ¿no? Es para quien hace la deducción. Bueno, el 113 es simplemente expedirla. El 109 fracción cuarta puede que no, porque requiere un poquito de engaño en la teoría penal. Vamos a ver, ¿sí? Miren, ahora decimos
En coparticipación, el EFO sí se puede ir para defraudación. ¿Por qué? Yo tengo una factura porque yo sé que tú la vas a meter a tu contabilidad y vas a pagar menos impuestos. ¿Esa no es una ayuda anterior? ¿No es una forma de participación? ¿Sí? Y cuidado, no es el único delito, porque hay una suma de delitos. Estos son del Código Fiscal, estamos hablando del Código Fiscal, pero en el Código Penal también hay un adeudo, también hay creación de documento falso, utilización del documento falso. Y estos dos delitos que ahorita vamos a ver requieren de que sea con un cierto ánimo, con una finalidad, y en el caso de expedir facturas para luz, para bajar base, totalmente cuadra. ¿Sí? Por favor. Aquí tenemos los artículos 109, fracción primera, cuarta y 113. En amarillo están las partes en las que encuadra, en este caso, el EDO. Es decir, consiguen las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas. Pues eso es en lo que se encuadra, ¿no? ¿Por qué va a optar entonces la autoridad por 109, fracción primera o fracción cuarta? Porque aparte no puede sumar al mismo tiempo 113 fracción tercera. De hecho, el 113, pues bueno, está puesto, está hecho, ¿sí? Y aparte, si opta por el 109, puede ser con el agravante de que se usó un documento falso, ¿sí? Va a optar, creemos nosotros, por la fracción primera del 109, porque aparte de ser delito grave y no sales, no hay ningún beneficio de ley, te cobro el impuesto, ¿sí? Si opto por el 113, pues evidentemente no te cobro el impuesto, te sanciono por haber expedido o comprado la factura y te vas. Y son 3 meses. Y si dices, no me importa el antecedente penal, pues te vas. Vas a tener un tacho por ahí en la hacienda. Bueno, dijo un amigo que quedas anotado por ahí, pero si te quedas con ese antecedente, pues simplemente te vas a ir rápido. Es un juicio que puede durar 1 mes y medio y vas a ir 3 veces, 1 vez por mes a firmar y se acabó. ¿Sí? Pero pues si yo quiero dar una medida ejemplificativa, pues no me por cierto a la fracción primera. ¿Sí? Sumando no se va a ir solo pero cuando llegue el MP, ¿sí? Va a descubrir que aparte se puede dar 244 fracción séptima, ¿sí? que nos dice: el delito de falsificación de documentos se comete con alguno de los medios siguientes: asentando como ciertos hechos falsos en cualquier documento, tenga o no elementos fiscales. Y esa falsificación tiene que cumplir, o ese falsificador, esa intención, tiene que cumplir con el artículo 245. Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los siguientes requisitos. Esto es un facturólogo o un EFO, un EDO, dice que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro. Clavadísimo, como decimos en penal. Que el resultado que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad o al Estado. Totalmente. Fracción tercera, que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona que resulte, que pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento. Pues totalmente. Es decir, me pueden acusar de 109, 113 y 244. Traigo 3 delitos, concurso de delitos, ¿sí? De oficio, sin querella, cualquiera puede hacerlo. En una competencia desleal, pues voy y lo pongo, ¿no? Como decía Mario, pues cualquiera de mercado de abasto de veces que compra facturas se nos está fregando, voy y lo señalo. Abusamos con eso, esto se nos ha ido mucho. Este artículo 240 dice: este es para el EDO, el que a sabiendas hiciera uso de un documento falso, sea público o privado. Eso es con independencia de 109 y 113. También traes este delito, ¿sí? Dice el artículo 251 que hay que también dar como cumplimiento el requisito. Si el falsario hiciera uso de un documento u objeto falso
que se detalla en este título, se acumulará la falsificación y el delito que por medio de ella hubiere cometido el delincuente. Ahí está. Ahí tenemos por qué al Código Fiscal de Ley Especial se le puede añadir todavía estos delitos. Resulta más grave. ¿Sí? Aquí les estoy comentando algo que a lo mejor estoy diciendo es algo de terror, pero hasta aquí pudiéramos decir que suena muy grave. ¿Sí? Si la autoridad opta por irse por un delito de defraudación, que es delito grave, que le van a cobrar el impuesto o la falsa deducción, créanme que lamentablemente para la autoridad hay más defensa. Esa es la más grave. En la más pequeña, que solamente es la utilización y la expedición del documento falso, sí, es más leve, pero ahí sí no hay defensa. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pueden ser una sumatoria de todos estos delitos, dentro del cual el EFO puede ser partícipe. ¿Por qué? Pues te ayuda, está contigo. Como preguntaba el compañero, oye, pero si yo no soy la empresa, si yo no soy representante, ¿participas conductualmente? Sí, te quedas. En penal, los prestanombres no sirven. ¿Sí? Por ejemplo, tenía yo un ejemplo de Chencho fue ver el jardinero de un judío allá en México, que pues de repente lo detuvimos a Chencho y dijimos, oye Chencho, pues tú eres el administrador de una empresa que recuperó $1,000 millones de pesos el año pasado, ¿sí sabías? Pues sí, yo conozco esos papeles, pues me los llevaba el patrón, y ¿esta es tu firma? Sí, y ¿dónde los firmaba Chencho? Pues ahí en la cocina, pues los llevaba el patrón, hay que llevar al patrón. ¿Y dónde vas, Chencho? Pues ahí iba a la notaría. Ah, muy bien, Chencho. ¿Quién te decía que lo hicieras? El patrón. Gracias, Chencho. Vete a tu casa. El que valiendo se ve. El que busca a otro. El que utiliza a otro. Ahí no nos sirve. No necesitas. Ahora, hablando de los asesores, esa fracción 7 y 8, ojalá no sea tiempo de llegar, son muy difíciles de acreditar. ¿Sí? Porque son tanto como querer acusar solo al intelectual sin tener un material. ¿Sí? Bueno, podemos avanzar. Estos son, les pido que ustedes lo lean. ¿Y qué sucede? Que en esa migración de conceptos fiscales al penal no están bien adecuados. No es lo mismo posesión en el diccionario jurídico de la luz como en el ámbito civil, como en el ámbito penal. No es lo mismo omisión, el concepto o la palabra omisión, en fin. Nuestro Código Fiscal, en los 26 artículos vigentes en cuestión de sanciones o en materia penal, ¿sí? El 108 y el 109 están muy mal hechos, ¿sí? Tienen muchas contradicciones, muchas cosas inacreditables, muchas cosas que no funcionan. Pero para efectos ahorita de EFOS y EDOS, pues hay material que no se está dando, es decir, no me está dando una buena investigación la autoridad para acreditar que efectivamente el EFO es EFO y el EDO es EDO. Ustedes me dirán, ah, caray, bueno, es que tú me remites una copia certificada y eso no sirve en penal. Me tienes que traer originales, el conocimiento y contenido y firma de todo lo que está ahí. ¿Sí? Y parte de eso es que me dices, con estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son documentos públicos, y en penal no es así. En penal quiero el contrato original que venga al banco y que me diga qué sucede. Y no quiero una copia ampliada del IFE ni de la firma, que no vale. ¿Sí? Y aparte, si tú me dices que usted emitió y usted compró esta factura en el año 2010, yo llego con el MP y digo, a ver, investígate del 2010, mi amigo, pues ya estamos en el 15. Pues ya se acabó el domicilio y todo. No tienes un testigo ahí para ver qué sucedió. No. A ver, vengan ustedes dos. ¿Tú le vendiste este producto? Sí. ¿Tú lo compraste? Sí. Bueno, pues en primera no se lo reconocen. 2081, Código Civil Federal, pues no puedo irme a la nulidad ni a la simulación. A ver, denme pruebas. Oye, entonces Hacienda, ¿por qué tú dices que esto es falso? Es que no lo localicé. ¿Eso qué? ¿Me explico? Es que ese no está en su objeto social. No. La investigación es otra. ¿Me explico?
Es que no es una razón de negocio, no tiene estructura. Pues eso qué, no, sin papel ellos no reconocen, ahorita me traen pruebas y que 5,000 zapatos, pues yo creo que aquí rentar una bodega, o sea, le dan material, el tema penal es la prueba, pues no va a servir, no va a funcionar. Es por eso que les quiero decir que el penal realmente no está tan grave, es más grave en lo fiscal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que la autoridad fiscal no se han dado las suficientes líneas, armas, instrumentos para acreditar materialmente las cosas. Lo tiene que hacer el MP, ¿sí? Y el MP ya está todo pasado. No se puede acreditar elementos conductores con documentos financieros, con documentos fiscales. Dice la ley, ¿quiénes son los responsables de las empresas? Sus administradores, sus representantes, por disposición de ley, pero eso no es conductual. Por eso se nos caen todos los asuntos, o se me caían en cuestión de propio fiscal. Bueno, los garantes, dice ahora la reforma, los garantes tienen que evitar el delito. Pues eso es un hecho material. El contador externo, que siempre son externos, ¿verdad? Todos los contadores son externos con contrato de servicios profesionales independientes al secreto profesional. ¿Sí son externos todos? Bueno. Entonces, a ver, vean usted, es que usted desde su silla, ya desde su despacho, controla esta empresa. Usted es el intelectual. O sea, yo controlo una estructura de... Pues no. Sí. En penal es muy difícil acreditar ese tipo de circunstancias. ¿Qué sucede? Este es el delito de defraudación fiscal básico. Está mal hecho, porque es una copia del penal, pero de repente abandona toda la técnica penal. Dice, el que engaña o aprovecharse del error. Aprovechamiento del error es súper cuestionable. El engaño es yo hacer algo para que alguien crea una falsa realidad. Y aprovechando el error es que yo tenga aquí mi teléfono y llegue Sergio y me diga, oye, pues te compro tu teléfono, yo sé que son 10,000 pesos, ándale, déjame la noche. Y yo callado no más hago, y me da el dinero. Me aproveché del error. Él ya venía con la falsa apreciación. Eso es aprovecharse del error. ¿Cuándo se le quita el saldo a Hacienda? Ahora, puede ser el engaño. Si lo haces electrónico, no, porque te tengo que ver, tengo que tratar de engañarte. Oye, cuando llega la revisión, ¿sí? Ya no es el mismo momento. Te sustentas y tratas de hacerlo valer. ¿Quién lo hizo? ¿Quién metió ese documento? ¿Quién materialmente lo ordenó? Ese es el problema de los tiempos de penal, ¿sí? Después nos dice, omita total o parcialmente el pago de una contribución. Ahí es donde abandonas toda la técnica penal. Ahí quisiste decir, no pague, porque omitir es no conducta. Entonces, ¿te engañé o no hice? ¿Sí? Y luego me voy a permitir llamar su atención al párrafo tercero, porque resulta que, al parecer, de la defraudación fiscal y de la compraventa de factura 113, nos podemos ir al lavado de dinero. No es cierto, no llegamos, no hay elementos. De hecho, el delito de lavado de dinero es casi imposible acreditación. ¿Sí? Vamos a verlo. Dice, el delito de defraudación fiscal y previsto en el 400 bis lavado se podrán perseguir simultáneamente. Es mucho gusto. ¿Y eso qué? Ya sabemos que lo puedes hacer. ¿Y quién lo persigue? PGR. ¿Para qué me dices? ¿Sí? Si lo que quisiste decir es coexisten, bueno, pues si se dan sus elementos. Dice, se presume cometido el delito de defraudación fiscal. Bueno, pues eso es el error más grave que puede haber. Ahí es donde no está homologado lo fiscal con lo penal. Los delitos no se presumen. Si se presume, pues vamos para adentro y no hagamos nada. ¿Sí? No puede ser, no se puede presumir un delito, se pueden presumir formas de participación. ¿Sí? Y luego, lo que está un poquito en naranja, dice, por recursos, que es apenas en 2014 que se incluyó en la reforma, dice, cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿son ingresos en términos fiscales? ¿El dinero de un delito es ingreso? En las NIF hay alguien fallado, ¿dónde dice que es ingreso? O por la presunción de que es una cantidad que no me declaraste. Bueno, eso es por un procedimiento pago. ¿Sí? Vamos a notar. Miren, aquí nada más es muy destacable verlo. Dice el párrafo, este es quinto y sexto, dice, cuando no se puede determinar la cantidad de lo que se defraudó,
¿Cuándo no se va a poder determinar si es la base para poder decir que se defraudó? Y luego dice, si el monto de lo defraudado es restituido, es decir, tú tenías el impuesto, te lo quité, yo te lo voy a devolver. Es que estos dos párrafos son una copia del delito de robo. Y cuando en el 47 se empezaron a hacer estos artículos, le dijeron, pues ponle de todo esto, van a ir, pero no son aplicables, no sirve de nada para la defraudación. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen en esta parte de restituir? Pues ¿cómo vas a restituir? ¿Sí me explico? Eso es cuando el robo te desapoderas a alguien y el ratero va corriendo, se deshace de algo y no se puede valorar, ¿sí? O en cuanto termina la cuantía, y en el restituido es el robo de uso. Yo tengo un amigo, tomo su coche para ir a hacer una cosa personal, una emergencia, y se lo devuelvo, ¿sí? Me apropié de él, se lo desapoderé, pero no con ánimo de tentarlo, de quedarme, ¿sí? Después se lo restituyo. Entonces, miren, este es el 108 en el párrafo séptimo, en su fracción A, dice uso de documento falso. Es decir, si es defraudación, de 109 fracción primera o cuarta, puede ser grave, no es salida, ¿sí? Aquí les voy a pedir el párrafo de abajo, dice, esto es gravísimo, tampoco sucede en los juzgados penales. ¿Sí? Dice, todas las contribuciones defraudadas del mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trata de contribuciones diferentes y de diversas secciones o emisiones. No es cierto, ¿sí? Si yo cometo defraudación fiscal de ISR de 2012, el juez me va a sancionar por eso, no por toda la universalidad de los impuestos de otros conceptos que también le debo. Esta letra muerta ahí. Esto no sucede, ¿sí? Este es el delito de lavado de dinero. Vamos a ver si es cierto que hay lavado de dinero. Me permití desglosarlo con técnica penal para ver qué es lo que es este delito. Dice, este delito estaba en el Código Fiscal. Cuando se viene al Código Penal, se traen muchos vicios, se trae todo un perfil financiero, ¿sí? Y se trae una bola de conceptos como es la participación, la validez, ¿sí? Que están por demás. Ya el Código Penal tiene sus propios conceptos al respecto. Dice aquí, por sí por interpósita persona, y luego el apartado 2 dice, adquiere la genia, es decir, esas figuras, esas son las conductas que están prohibidas, o mejor dicho, sancionadas, ¿sí? El que cometa esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas 10 conductas, ¿sí? Con recursos, apartado cuarto, el apartado 3 no tiene nada que ver, ¿sí? Dice, con conocimiento, y este es el problema, con conocimiento de que proceden o representan productos de una actividad ilícita. Y el propio delito después nos dice actividad ilícita es un delito, ¿sí? Es decir, tú tienes que saber que ese dinero, esos recursos, vienen de un delito, ¿sí? Y luego lo pone todavía más imposible. Hiciste esas conductas con conocimiento de que vienen esos recursos de un delito con esta finalidad. Y la finalidad del apartado 6 no es otro tema más que el encubrimiento. Impedir conocer a la autoridad el origen y darle un destino ilícito. El lavado de dinero es un tema no financiero, no fiscal, es un tema de encubrimiento. De hecho, hasta su bien jurídico tutelado no está bien definido en todo el derecho universal. ¿Qué sucede? Que el lavado de dinero, al decir, oye, tiene que ser un delito, tiene que ser un delito, ¿sí? Por favor. Aquí es donde nos dice, en este párrafo sexto, dice, y no puede acreditarse su legítima procedencia, nos decía Antonio, oye, no revierten la carga de la prueba. En penal no, en penal ya sabemos que ahí, esto es un vicio que se trajo del ISR, del 107, ahora 90, 91 del ISR, en el que tú tienes que acreditar la procedencia lícita, aunque ya hay criterios de jurisprudencia común constitucional en las que nos dicen, no, aquí no se revienta la carga de la prueba. Aquí, aparte del MP, tiene que probar la procedencia ilícita, ¿sí? Gracias a Dios, primera sala ya salió a la defensa, ¿sí? No nos quedemos con ese vicio, ¿sí? No pasa nada. Tenemos que saber cómo se hace el lavado de dinero. El lavado de dinero, estamos diciendo, aquí puso un raterito que tiene un pequeño botín allá arriba y
para el lavado de dinero en el sentido que lo define el Código Penal, hay que buscar un punto de dónde bancarizar ese dinero, dónde ingresarlo al sistema financiero. Si se logra bancarizar ese dinero, ya fue imposible agarrarlos. Ya no los vamos a poder acreditar porque el dinero, la materia, si fueran relojes o autopartes, se convierten en un número menor. ¿Sí? Y esto va a estar dificilísimo. Después puse a Suiza, no porque sea una forma fraudulenta, sino porque los datos no necesariamente dicen Fernando Arras, pueden ser otros nombres. En el momento en que te dan tus instrumentos para poder movilizarlo, ¿sí? Utilizan empresas, porque son montos grandes, sacan el dinero y en ese momento se lo dan. Pero, ¿qué sucede? ¿Quiénes son los verdaderos criminales del lavado de dinero? No quiénes son los que necesitan el lavado, no son las empresas. De hecho, pues aquí en México son los partidos políticos y algunas otras personas que necesitan padrinos, ¿sí? La delincuencia organizada. Las empresas dan dinero, en serio, ¿sí? Pues a lo mejor pudieran hacer, ¿no? Como le sucedió a una chica aquí, que pues es gente del narco y llegó a dar su credencial, ¿verdad? Y da su credencial, da un cheque de 3 millones de pesos. Ya ves que sí te lo pagan, ¿no? 3 millones sí te pagan en la ventanilla. Y de repente le empezaron a juntar el dinero y ya se lo van a entregar. Y todo el mundo, oye, pues si luego no hay 80,000 pesos, pues son acuerdos, ¿sí? Si yo hago una cuenta, ¿cuánto tiempo me tardo en transferir dinero de varias plataformas? Panamá, Europa, Asia, que está de moda para el narco, está metiendo dinero allá, y que llega a Nueva York, que llega a México. ¿Por qué el narco se tarda casi 45 minutos, una hora? Y nosotros nos tardamos 10 minutos, porque le abren los portales, ¿sí? La verdadera investigación del lavado de dinero está en el banco, no en la gente, ni como la ley que salió aquí en México, que la llaman de lavado de dinero, no es una ley penal, no nos abusamos con el artículo 32. Bueno, entonces llega esta muchacha, cobra el dinero, sale y la detiene PGR, ¿no? Y le dice, a ver, vamos, ¿sí? Oye, ¿por qué cobraste este dinero? Pues ¿qué le importa? Pues usted trae un cheque. Pero ¿por qué motivo tienes tú ese cheque? Pues oye, acá hicimos un evento para una empresa y le cobramos 3 millones. ¿En serio? ¿Usted qué le importa? ¿Tú sabes que este dinero, sabes de dónde proviene este dinero? Digo, para acreditar el delito. Pues no sé usted baboso, pues de la bóveda, pues de dónde viste que dónde me ganaste. Pues estaba yo en el banco. No, pero tú sabes que esta empresa, señor, no sé nada de la empresa. Yo vi una oportunidad de negocio, de abuso, como quiera, fui y cargué el diente. ¿Sí? Pero sabes que estamos siguiendo esta cuenta y tú sabes que proviene de un delito. No. Porque ¿en qué momento se bancarizó? ¿En qué punto? La niña tiene que tener conocimiento de toda la estructura. Conocimiento. Si dijeras participación, depende del momento, pues hago la cadenita de participación. Pero dijiste tiene que conocer todo. Eso está muy en ese delito. ¿Sí? Veamos pues si es cierto que la defraudación fiscal con venta de facturas nos puede dar lavado de dinero. ¿Sí? Aquí tenemos cómo es que una empresa, un contribuyente, obtiene ingresos. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Facturación, préstamos, créditos, aportaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes son contadores, lo saben mejor que yo, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna de esas es ilícita? Ninguna, ¿verdad? Porque abusados. Esa es la actividad, ese es el momento de captación de recursos. Entonces una empresa, por sus datos comerciales, por sus socios, en fin, recibe ingresos en su chequera. Cuando al final del mes llega el contador y nos dice, oye, hay que pagar tanto, híjole, está muy caro, pues bájale, ¿no? Pues vete aquí a Andares y a ver si te la dan al 4, al 6, sí, y vas y compras tu factura, ¿sí? Entonces vamos a llevar a esta empresa que está en total licitud a cruzar una línea, a ver, esas facturitas que están arriba, pues fue las que las fue a comprar, ¿sí? Llega la autoridad, lo descubre, se amacha y dice, no es cierto, 2 más 2 es 7, y las facturas son buenas, y en fin, sea por supervisión
o sea por procedimiento de EFOS y EDOS, caes en esta postura. Y eso es defraudación fiscal. ¿Ok? Entonces aquí el haber comprado esa factura pues te lleva a defraudación fiscal. No tiene un título, pues, sí, préstamo. Entonces lo que sucedió en esta empresa y comprar la factura nos lleva a defraudación fiscal. Les pregunto, en el momento de comprar la factura, ¿se percibieron ingresos? ¿Sí o no? Más bien fuiste a pagar el 4%. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿eh? Porque, díganme, ¿qué de lo que sucedió aquí está aquí? Nada. ¿Sí? Es decir, lo que sucedió en esta empresa no es adquirir y enajenar administración. Nada de ese aportado. Lo único que sí se dio es que fueron recursos, ¿sí? Pero con conocimiento que proceden de una actividad ilícita. Yo voy a citar todos los de la empresa y le voy a decir contador, contralor, comisario, tesorero, empleado, chofer. ¿Usted sabe de dónde vino ese dinero? Sí, cómo no, de la facturación, del préstamo, del crédito. ¿Cuál procedencia ilícita? Sí. Pero su intención al momento de comprar la factura era no permitir a la autoridad saber la procedencia de ese dinero. Parece sí que ocultas. Si lo hubiera ocultado, no me hubieras agarrado en la defraudación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? La defraudación no es base para el lavado de dinero. Ahora vamos a ver si el lavado de dinero, actividad delictiva, no puede estar grabada por impuesto, pero bueno, es base conductual de la defraudación. Aquí tenemos al raterito que comete el delito, tiene el botín, bancariza, lo mueve con el sistema financiero, lo saca en empresas. Pero él no busca no pagar impuestos, lo que busca es encubrirlo de la autoridad, el origen y el destino. ¿Estamos de acuerdo? El raterito cometió el lavado de dinero y todos los que con conocimiento participen en esta empresa. Luego entonces, sí suceden todos estos supuestos de lavado de dinero, pero vamos a ver si llegamos a acreditar el 108 o el 109. ¿Hubo engaño o aprovechamiento de error? ¿En qué momento hablaron con Hacienda? ¿Qué obligaciones tenían? ¿O es por presuntiva? No se puede, porque tiene que haber engaño, tiene que haber trato. ¿Sí? El 109, ¿son ingresos acumulables? ¿En qué momento se hizo ingreso? ¿Para la empresa? ¿Para el raterito? ¿Para los que participan en la extracción del dinero? Ese es ingreso. Y algo peligrosísimo. ¿Qué pasa si el raterito después de que cae el dinero a la empresa no paga? La línea de investigación pues no la seca, ¿no? ¿Sí? Dice, realice un ejercicio fiscal en erogaciones superiores para efectos de discrepancia fiscal. El raterito fue revisado y declara. Pues no. ¿Cuándo entonces el lavado de dinero es presupuesto para la defraudación? Por la presuntiva de ingresos, porque te dio dinero y no lo declaras, pudiera ser hasta con o sin RFC. Y por ejemplo, en el caso de la maestra, ¿no? Que dicen, oye, pues traes defraudación y traes lavado. Bueno, maestra, pero usted extrajo dinero del sindicato, no con un esquema de planeación. Si no lavaba, pues eso fue robo. ¿Se me explica? Este es el artículo, última lámina que tengo, el artículo 95, que habla de quiénes son responsables de los delitos según el Código Fiscal. También está mal hecho, es una mala copia de la teoría penal. ¿Por qué? Simplemente nos dice en el apartado primero o fracción primera, concierte la realización del delito. A ver, concierte. ¿Tú quisiste decir? Los que lo acuerden, quisiste decir autor intelectual, ¿sí? Porque si me hablas de concertar, pues quieres a dos. Entonces, pues no puede haber uno. Entonces, siempre son copartícipes. No puedes acreditar en la técnica penal
la coparticipación si primero no tienes la autoría, ¿sí? En este caso, pues, estás hablando entonces ya de concierto. Bueno, luego dice, revisa la conducta o el hecho escrito en la ley. Ok, quisiste decir los que materialmente lo hagan, pero esa es la definición de tipicidad, los que hagan lo que sanciona la ley. Bueno, vale. Y luego dice, cometa conjuntamente el delito. Pues ya lo habías dicho, ¿sí? Pero ahí sí estás definiendo de nueva cuenta una postura de coparticipación. Y los demás son copartícipes, a reserva de esta cuarta, que es el caso de Chencho, que dice, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Es decir, la otra persona es inocente, ¿sí? Yo me serví, yo me aproveché de él, que era el caso que decía la maestra de la gente que va y préstame tu IFE, o al jardinero, o ¿sí? O van a los Infonavits y a verle a 500 que prestan al IFE, ¿sí me explico? Me voy a referir a esta fracción séptima y octava, que son las nuevas, que tenga la calidad de garante derivada de una expresión jurídica, de un contrato o de estatutos sociales. Calidad de garante, es decir, tienes la obligación. La enfermera que no le pone una inyección a su paciente en la noche y se muere, pues ella no lo mató, no hizo algo para matarlo, pero su omisión en esa obligación lo lleva a la muerte. En este caso, la omisión de tu obligación en la empresa lleva a la defraudación. ¿En serio? Yo soy el garante de la universalidad de la empresa. Yo puedo controlar todo: información, personas, estrategias, pagos, facturas. Está difícil, ¿no? ¿Quién los puede? Ustedes me dirán, los administradores, los que están hasta arriba, y si ellos no lo hacen todo, ¿quién hace el balance? ¿Quién hace la contabilidad? El contador. Y si el contador es externo, pues hay que acreditar la coparticipación. Y si tiene secreto profesional, pues sí lo traigo a declarar, pero se reserva. 243 bis, no se obligan a declarar, ¿sí? Dice, por un contrato, calidad de garante por contrato. Pues ¿qué hacen todo el mundo ahorita en los contratos? Pues le quitan la calidad de garante. ¿Qué haces? Ponen aquí un contralor. Y al contador, a la gente que tenga contrato, le dicen, ponen una formulita que me voy a reservar, ¿sí? En la que le quitan esa calidad de garante. Y luego dice, o porque está en los estatutos sociales, pues en los propios estatutos ponen la formulita, ¿sí? Esta quisiste hacer una forma de participación o de intelectualidad. Y luego dice, en los delitos de resultado material, es decir, que hay pago, que solamente se refieren a estos artículos y estas fracciones. Y dice, por tener la obligación de evitar el resultado típico. O sea, tienes que ser abogado para saber cuál es el delito. Y aparte tienes que materialmente tener toda la posibilidad de evitar el delito allá en tu despacho contable. Imposible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el MP? Pues agarra una fracción segunda y segunda. ¿Sí? La fracción novena también es muy difícil de aplicar y de interpretar, porque esto es para los asesores. Dice, derivado de un contrato convenio que implique el desarrollo de la actividad independiente, proponga, establezca o lleve a cabo, es decir, esto es intelectualidad, ¿sí? Y luego dice, lleve a cabo materialidad, por sí o por interpósito personal, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución, es decir, tu intelectualidad o tu materialidad, al final del día llevó a la comisión de un delito fiscal. Yo no sé qué asesor controla el dueño de la empresa, a todos sus administradores, a todos sus gerentes, a todo el personal, a los que hacen las facturas y cheques. Esto está dificilísimo. Es decir, esto solamente es un grado de participación, pero primero habría que agarrar a la gente en la empresa. No crean que les traigo una perspectiva de terror. De terror está el 113 y toda la reforma fiscal, pero en materia penal es muchísimo más fácil poderse defender. Eso sí, como hay formas con Hacienda que pasen los expedientes, les tengo que decir, hay alguno que te va a dar una zarandeada, pero en el octavo no lo puedes ganar. Eso sí puede ser, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosa. Díganme.
vecino, pues no embona mucho con la postura fiscal. Yo tengo una pregunta que a lo mejor tiene con el procedimiento que sigue el Estado. Voy a hablar de un supuesto EFO, que sí realiza operaciones reales, pero no acumula ninguna, y si no es real. Y otro EFO que realiza operaciones simuladas, pero todas las acumula. Ahí, jurídicamente, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? El otro es real, pero no acumula. Y el otro es irreal, pero se acumula. ¿Qué diferencia jurídica hay? Y a lo mejor quiero saber qué diferencia de proceder entre la autoridad. Es que el que no son reales me las tiene que acumular. No, pues, por la acumulación, entonces jurídicamente tú me la estás validando. ¿Quieres que te la acumule? No, pues te la acumulo y ya me la considero real. Ahí hay un antagonismo que yo no entiendo. Bueno, en cuestión penal la acumulación es en definición, no por lo que diga Hacienda. Hacienda va a decir que debes este crédito, un crédito fiscal que llaman directamente contable, va a decir esto me debes. Si es de interpretaciones acumulable o no, si lo hiciste o no, pues será para el cuánto. En materia de FIEDO, si nos fijamos, en 113 no le interesa la cuantía, Ahí es expedir, adquirir o enajenar. Se acabó. No dice omite el pago. El 109 tampoco le interesa el pago. No le interesa la acumulación más que a reserva de ver cuántos años de prisión se le va a poner. ¿Qué dinero tiene que dejar para una libertad caucional? Fianza, ¿sí? Pero la acumulación en FIEDO no le interesa de nada, ¿sí? Es meramente, es lo grave ahorita. Es más peligroso vender y comprar facturas que no pagar impuestos. Así de plano. La verdad, mi conclusión y propuesta es autocorrígete, alíñate, porque aunque sea pequeña, no te la quitas. Es más grave abandonar un domicilio, comprar factura, 110, 111, que 108, que 109. ¿Sí? Pero en cuanto a ¿cómo es posible que se den esas realidades? Que uno se acumula y el otro no acumula y uno se está mal, y otro está bien, ¿sí? Pues eso es la interpretación. Ahora, documento apócrifo, falso. Aquí la LMP y hay que acreditarlo, no porque lo diga Hacienda, ¿sí? A ver, el documento es falso porque nada de esto es cierto. A ver, ¿quién lo emitió? Pues yo. Y tú dijiste, esto sí, reconozco contenido, firma, sello, pagado todo, reconozco todo. Y se lo vendiste a él, sí, me dijo usted. No va a haber documento apócrifo. Utilización indebida, ¿sí? Del documento. Ah, bueno, entonces me voy a meter en la contabilidad. Pero eso es un tema de defraudación, no de engaño. Engañaste a la autoridad, le pagué, pues con eso también te quites el delito. Si te corriges, te quites el delito. Oigan, bueno, pues es que son 3 millones mensuales. ¿Sí me explico? Pues hay que buscarle, ¿sí? No está mal estar en planeación, no es malo bajar más, es malo engañar. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Perdón. Agradecemos la presencia del doctor Fernando Arias. Solicito pase el estrado al presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC, el contador público Mario Nuño, para que entregue un reconocimiento por su destacada participación en el evento al doctor Fernando Arias. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu extraordinaria participación. Y me toca. Perdón. Sí, maestra Marisela. Sabes, Agustín, no solamente dos precisiones, no hubo derecho de réplica en este tema de la actividad fiscal. Dos cuestiones muy sencillas. El delito que está tipificado no es la venta de facturas per se, sino la simulación de la operación. En simulación de operación, por supuesto que la carga de la prueba la va a tener el denunciante. Puede incluirse no solo que la operación no se realizó, no se materializó, sino que los montos declarados o los volúmenes entregados no son coincidentes con la capacidad que tiene el sujeto para prestar el servicio o enajenar el bien.
O sea, hay esquemas, por ejemplo, que se usaron de autofactura, que ahora ya no son como chatarreros, que la factura te dice vendí 10 kilos de chatarra cuando realmente vendieron 1 o toneladas. Entonces ahí es una precisión en cuanto a la simulación, que es el tipo penal real. Y el segundo, que más me preocupa es el tema de que si la defraudación fiscal es un delito previo o no al lavado de dinero. Toda la materia de lavado está estructurada sobre delitos previos, predicados. ¿Por qué? Porque el origen del ingreso siempre trae un origen ilícito. Entonces hay un delito previo y después el de lavado de dinero. Entonces sí consideramos, y así lo ha considerado GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y la misma OCDE, que el delito de defraudación fiscal sí es un delito predicado para efectos de lavado de dinero. Bien, muchas gracias. Quisiera entregarte este reconocimiento, Fernando, en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y del Centro Universitario TEC, por tu extraordinaria participación como expositor el día de hoy ante este tema que tanto nos ha apasionado toda la mañana, de realidades ante los nuevos esquemas de fiscalización EDOS y EDOS. Y bueno, pues ni modo que lo dejáramos también sin su botella de regalo, ¿no? Bueno, contamos con la participación de la doctora Rocío García Romero, secretaria general de la universidad, así como del rector, el maestro Roque Alvin Huerta, quien nos dirigirá unas palabras de cierre. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, con permiso de los compañeros de aquí del presidio. Me da mucho gusto saber que ustedes como profesionistas en las diversas áreas, pero principalmente la contaduría, se preocupan por darnos a conocer a la sociedad lo que no debemos, lo que no podemos hacer. En este momento que escuché a mi amigo Fernando, verdaderamente sí es cierto que hay una realidad entre los sistemas de fiscalización, porque si no tenemos nosotros una información o bien una gran capacitación como contribuyentes, podemos caer en muchos errores, a veces involuntarios. Así que a mí me da mucho gusto tener la presencia del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Asociación Civil, y de todos ustedes, de mis compañeros maestros, de mis directivos, que siempre también estamos a la vanguardia de ver qué es lo que podemos ofrecerle a nuestros alumnos intramuros para que luego le den ellos extramuros. Les deseo todo lo mejor y seguro estoy que en estas conferencias magistrales quedó bien plasmado algo de lo que los grandes expositores hicieron. El Centro Universitario TEC, como institución educativa, está siempre abierta para realizar todo tipo de coloquios, seminarios, conferencias y todo lo que sea su relativo. Así que me da mucho gusto saludarlos. Esta es la casa de ustedes y no me resta más que decirles gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por su presencia.